y detengo la transcripción. Muy bien, chicos. Ya se ve la presentación, control de movimiento. Sí. Muy bien. Esencialmente, muchachos, el tema de control de movimiento es un tema que lo dejamos hasta el final porque involucra o sintetiza todo lo que significa la organización del sistema nervioso desde el punto de vista físico y objetivo. Claro que Diego me va a decir, doctor, es que el pensamiento racional es más complejo que el movimiento. Y estoy de acuerdo. La memoria, el pensamiento racional, el espíritu fisiológico, si podríamos definir algo que está en lo más abstracto y profundo del cerebro, estoy de acuerdo que es más complejo. Pero desde el punto de vista objetivo, lo que yo veo que un organismo vivo puede hacer, esencialmente es manifestarse a través de el movimiento. Doctor, pero el mejor concepto que podemos tener del acceso al cerebro, pues es la palabra. Pues la palabra es movimiento, muchachos, claro. O sea, el reflejo del pensamiento lo hacemos por medio del movimiento. Yo pienso mover la mano, la otra, expresarme. Lo he aprendido como aprendió la presidenta Claudia Sheinbaum, no sé si vieron ayer la toma de protesta, pero esencialmente hacía este movimiento a cada rato era un movimiento aprendido en un grupo neuronal específico que hacía flexión de unos músculos y relajación de los contrarios. Ese grupo muscular aprendió esa interacción. Ya hay movimientos que son absolutamente básicos y vamos a decir filogenéticos, como por ejemplo el movimiento de alternancia entre las extremidades para dar los pasos. No estamos pensando cómo pensar, no estamos pensando cómo movernos, no estamos pensando cómo hablar. Oye, es que si pienso cómo hablo, no. Piensas lo que vas a hablar, pero no piensas cómo lo vas a hablar. Esto ya está programado en grupos que se llaman grupos generadores de patrones. Estos generadores de patrones tan básicos, organizados en la médula espinal, de tal manera que a un animal descerebrado, nada más con la médula espinal funcionando, tú le estimulas las patitas y caminan. O sea, cuando tú le cortas la cabeza a una gallina o un pavo y luego te asustas porque se movió repentinamente y lo sueltas, el pavo sin cabeza sigue corriendo. No sé si les ha tocado matar a un pavo. ¿Nunca les ha tocado meterle un hachazo a la cabeza de un pavo? No le digo que lo hagan, los pavos son buenos animalitos, pero siguen caminando sin cabeza, porque tiene los núcleos que se encargan del caminar, están integrados en la médula espinal. ¿De acuerdo? Por eso, este cuento del jinete sin cabeza es real. Puede causar terror en las poblaciones. Un jinete que no tiene cabeza porque está integrado en la médula espinal. No es cierto. Pero sí me entendieron, ¿verdad? Entonces, los movimientos, muchachos, esencialmente voluntarios y conscientes, están integrados en la parte profunda del cerebro. La corteza, particularmente la corteza frontal, decide, piensa qué es lo que me voy a mover. Pero luego se tiene que ejecutar el movimiento. Y aquí empieza, por ejemplo, lo primero.
observen que hay una sensación. Si yo pienso en moverme, desde adentro ya tengo yo una memoria de lo que estoy pensando, qué significa. Vamos a decir, quiero pensar acomodarme los lentes. O sea, no hubo ningún estímulo, pero adentro de mí en el pensamiento se generó quiero moverme los lentes. Pero si de repente se me mueven involuntariamente los lentes por algo, hay un reflejo que me hace ir hacia los lentes. De tal manera que, por ejemplo, un jugador de tenis, no crean que él está pensando en el movimiento. Desde que golpea la pelota del otro jugador, viene y ella programó todo un movimiento involucrando muchas sensaciones de entrada. En este ejemplo del libro, la sensación de entrada es un mosquito en la nariz. Entra la sensibilidad, entonces eso se integra en la corteza cerebral y se pasa la información hacia los ganglios basales. Ganglios basales, núcleo estriado, el caudado, por ahí entra la señal de la corteza y luego pasa, según el circuito, hacia el núcleo subtalámico, la sustancia negra, y luego de ahí regreso al tálamo y luego a la corteza. Entonces, núcleos basales, luego regresa al tálamo y del tálamo se va a la corteza. Y de la corteza baja la información ya procesada hacia el tallo cerebral y la médula espinal. Y estos dos terminan de ejecutar el movimiento de espantar el animal que se me paró en la nariz. ¿Cuánto tarda eso? Milisegundos. O sea, todo ese circuito, todas esas sinapsis tardan milisegundos. Unas son más rápidas, que facilitan el movimiento. Otras son un poquito más lentas, que inhiben el movimiento. Es, ok, me quiero quitar la mosca, pero estoy en un juego donde me acaban de decir que si me aguanto una mosca parada en la nariz sin quitármela por 8 segundos, me gano $1,000,000 de pesos. O no me sacan de la casa de los famosos. Sí la vieron, ¿verdad? Devani sí la vio. Y también, no, hombre, qué mal. Yo ni sabía que existía, nomás mi esposo me dijo, uy, ¿qué ganas de que le hagan los famosos? Ni idea. Y luego resulta que fue, no, qué cosa. Entonces, el que gana es, okay, tengo una mosca en la nariz, pero me detengo. Un circuito está involucrado en la detención del movimiento. ¿Ok? Me voy a mover. Pero a ver, antes de moverme, tengo que saber si me puedo mover. ¿Por qué? Imagínense que es una mosca en la nariz, pero yo tengo mi mano adentro de circuitos electrificados, porque estoy arreglando un aparato, no sé, un reactor de fisión nuclear o algo así, que si muevo mi mano, se me va a lastimar la mano. Entonces, a ver, la voy a mover, sí, me quiero quitar la mosca, pero ¿en qué posición está la mano? ¿La puedo mover o no la puedo mover? Toda esa información se integró en el cerebelo. O sea, ¿puedo o no puedo hacer el movimiento? Este movimiento que tengo que hacer está permitido desde esa posición, en esa realidad o no. Y todo esto se tiene que integrar. Lo mismo, tengo una idea o una necesidad, las áreas de asociación cortical mandan información a los ganglios basales, de ahí a la corteza premotora y motora. De ahí va información al cerebelo y luego regresa información del cerebelo. El cerebelo es bidireccional. La mayor cantidad de información, es cierto, va de entrada,
por los pedúnculos cerebrales medios en los fascículos córticos cerebelosos, sí, estoy de acuerdo, pero mucha información va hacia arriba por el pedúnculo cerebeloso superior y luego regresa también información de los ganglios basales al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. Y hay información del pedúnculo cerebeloso inferior que manda la información de en qué posición está. Y ahí se involucra a veces, ok, tengo que coordinar el movimiento relevante para lanzar la pelota de fútbol americano, NFL, obviamente, la voy a mandar hacia la posición en la que va el jugador. Tengo que estar viendo al jugador y tengo que tener mi mano y tengo que estar pesando la pelota todo, y dependiendo de cómo está mi mano, cómo está el resto del cuerpo, etcétera, yo puedo mandar la pelota hacia el punto donde el jugador considero va a estar dentro de los segundos en lo que viaja la pelota hasta la posición del jugador. Y todo eso tiene que ser automático. ¿De acuerdo? Luego de ahí va la información. Aquí ponemos cerebelo lateral, luego aquí hay un cerebelo intermedio. El cerebelo lateral, nada más entender que es la parte más nueva del cerebelo. La parte más nueva, tenemos un cerebelo más viejo, que es el espinocerebelo, lo vamos a ver ahorita más adelante. Y la parte intermedia, pues es ni fu ni fa. No tan nueva, no tan vieja, pero suficientemente necesaria, que lleva información a la corteza motora para finalmente bajar la información de ejecución del movimiento. Ya que el movimiento se ejecutó, tiene que llegar la información otra vez al cerebro y otra vez al cerebelo para terminar el movimiento. Porque el secreto de un buen golpe en el boxeo es dar el golpe y rápidamente estar preparado para la siguiente defensa o el siguiente golpe. Entonces, esa información tiene que entrar. Si no, Canelo va a perder. Chicos, ¿vamos bien? ¿O me regreso? La información que llega, ¿en qué sensores van? Pues obvio, además de los sensores de la piel, además de los sensores articulares, pues están los sensores musculares. El uso muscular con las fibras intrafusales y extrafusales que llevan la información aferente de la contracción y eferente. Aquí está la información aferente que me indica la longitud y la tensión. La longitud y la tensión, esta información es la información que tiene que llegar al cerebelo y que del cerebelo va hacia los ganglios basales. Oye, ¿no está una línea hacia los ganglios basales desde el cerebelo intermedio? Pues imagínenla, porque ahí está. Veamos la velocidad, ya vimos las velocidades en los nervios y observen que son nervios mielinizados extremadamente rápidos, extremadamente rápidos. Las vías sensoriales de los usos musculares, 80 a 120 metros por segundo, el órgano de Golgi, 80 a 120 metros por segundo. Las terminaciones secundarias ya son un poquito más lentas. Estas son las fibras musculares que van hacia la parte motora, rápida, obviamente, y las intrafusales, que son las que terminan de ajustar el sensor, esas son un poquito más lentas. Aquí tenemos las vías rápidas, fibras A y B, la vía rápida terminal, que esencialmente llevan la información sensitiva
hacia las interneuronas. Habíamos platicado que aquí había un reflejo espinal, ¿se acuerdan? De que un estiramiento de estos receptores o de estos receptores podrían favorecer la contracción de los mismos músculos, que dan hacia ese sensor, y la relajación de los opuestos para un reflejo de contracción, las interneuronas, y luego esta misma señal va hacia las fibras ascendentes, y de las de arriba vienen fibras descendentes que terminan de modular a esta mononeurona alfa y esta mononeurona gamma, esta para la contracción muscular y esta para la sensibilidad del receptor. Entonces tengo información que baja integrada a la información que está llegando del mismo músculo. Y esa información que baja, pues vamos a decir, definida en nosotros, las más importantes, la vía córtico-espinal, obvio, o vía piramidal cruzada. Ya hemos platicado de los reflejos monosinápticos, por ejemplo, el reflejo patelar, que al golpear la rótula se estira el sensor y este sensor lleva la información para la contracción del mismo músculo y la relajación del músculo opuesto, ¿no? El agonista y el antagonista. Tenemos luego un reflejo miotático inverso, que esencialmente es lo contrario. Una contracción el aparato tendinoso de Golgi se integra en la médula espinal para que las motoneuronas alfa produzcan una inhibición del mismo músculo y una contracción del músculo opuesto. Este reflejo miotático está diseñado para evitar la ruptura o el sobretrabajo en este grupo muscular o en un mismo grupo muscular. En cambio, el reflejo miotático directo está enfocado en la permanencia de la postura. Y estos son un reflejo específico donde tengo la integración de ambas extremidades para que una flexión de un lado sea compensada con una extensión de la extremidad del otro lado, la extremidad opuesta. Porque esto es muy importante. Observen cómo se tiene que integrar el movimiento, porque si yo levanto esta pierna sin tener esta fortalecida, pues me voy a caer. Entonces, este reflejo de extensión cruzada es uno de los ejemplos que se ponen cuando tú pisas un objeto punzante o hiriente que produce una contracción del músculo flexor de ese mismo lado y una contracción del músculo extensor del lado opuesto. ¿Ok? Con sus relajaciones de los músculos que están opuestos al movimiento. Esencialmente, esta es la misma explicación. La rama aferente de la fibra del dolor que estimula los flexores de ese lado y los extensores del lado contralateral. Este es el reflejo flexor de retirada y el reflejo extensor cruzado, que es esencialmente esto mismo. Flexor de retirada y el extensor cruzado. Esto coordinado en las interneuronas que terminan de definir. Las células de Renshaw son células que definen la complejidad, la extensión del movimiento de la misma motoneurona alfa. ¿Qué sucede al cortar las conexiones del uso muscular? Si yo tengo el uso muscular funcionando, observen que la fuerza de contracción la puedo graduar.
Pero si yo corto, en este momento corté las fibras aferentes del uso muscular, observen cómo la fuerza de contracción se vuelve caótica, porque yo dejo de tener información del mismo músculo. Entonces, aquí el músculo se regula por medio de la información que va de los usos musculares. Lo mismo sucede en las extremidades superiores, ¿no? Que tenemos un reflejo, por ejemplo, con inhibición recíproca, donde el reflejo flexor de un lado me causa el reflejo extensor del otro lado. Esencialmente es lo mismo. Observen la cantidad importante de interneuronas involucradas en estos mismos reflejos. Y estos reflejos, obviamente, están luego modulados por la información que viene del sistema nervioso central por las vías descendentes. Ya habían platicado del homúnculo cerebral sensitivo, lo mismo sucede con la corteza motora. Aquí está el área motora. Adelante, la porción anterior de esta cisura media, la corteza motora primaria, y la corteza suplementaria, que es el área 6 de Brodmann. La área corteza primaria es el área 4 de Brodmann. Y luego los haces córtico-espinales vienen del área 4 directo. Observen cómo yo tengo las neuronas del asta anterior. Aquí tenemos las neuronas del asta anterior. Tenemos aquí la decussación piramidal. La cápsula interna, muchachos, es simplemente el haz de axones que van descendiendo. Habíamos platicado que un grupo de axones se puede definir como cápsula. Aquí está la cápsula interna. Luego, a nivel del bulbo raquídeo, se decusan por la porción anterior el grupo de axones, si eso se llama la decusación piramidal, y van hacia las neuronas que están en el asta anterior contralateral. La decusación piramidal es el 80% de las fibras. El 20% de las fibras, van por el mismo lado hasta que llegan a una interneurona en la médula espinal, y aquí es donde se decusan para darle información al lado opuesto. Observen cómo al final se tienen que cruzar. Esta vía que se cruza arriba es más vieja que esta vía que se cruza aquí abajo. Otra vez es el área 4 y 6 de Brodmann, que son las que participan en el movimiento voluntario, y cómo las áreas suplementarias están involucradas como grupos, como áreas, en actividades como, por ejemplo, habilidades manuales, rotación de la cabeza, movimientos oculares, o, por ejemplo, la formación de las palabras, el área de Broca, muy importante, que es la formación, la parte mecánica del movimiento de la faringe, de la lengua, de los labios para generar las palabras. Todo eso se tiene que integrar. ¿Ok? En la parte además, hay otras áreas que están muy importantes, por ejemplo, la generación de las palabras. Para la generación de la palabra hablada, yo tengo que elegir primero la palabra. Y en esta elección de las palabras hay otras áreas que están más relacionadas con la audición y la asociación de la audición que con la motricidad. Observen cómo aquí tenemos el movimiento de la cabeza, los movimientos oculares, pero tenemos la fijación de los ojos, que también es movimiento ocular en un área diferente de la corteza. Y estas se tienen que poner de acuerdo, obviamente. Aquí ya habíamos dicho, la cápsula interna es esencialmente lo mismo, la vía piramidal cruzada y la que está directa. El fascículo corticoesperal lateral es el que está cruzado y el ventral es el que va directo. Ya hemos dicho que la mayor parte de las
fibras se excusan a nivel del puente. Y luego tenemos otras vías que controlan la motricidad. Tenemos, por ejemplo, las neuronas sensitivas y propioceptivas que suben, y luego las vías descendentes córtico-espinales, un fascículo que en los mamíferos ya está muy vestigial, pero que es importante cuando hay lesiones, como el fascículo retículo espinal. Luego tenemos otros fascículos extrapiramidales como el tecto espinal y retículo espinal lateral y anterior, y los vestíbulo espinales y retículo espinales anteriores. Todos estos, muchachos, al ser extrapiramidales, terminan de afinar el movimiento. Afinar el movimiento. Entonces, empezamos, muchachos, a darle algunas relaciones, por ejemplo, al núcleo rojo. El núcleo rojo da una vía hacia los músculos que es la rubroespinal, particularmente participando en la flexión de las extremidades, particularmente de las extremidades superiores. Aquí tenemos el núcleo rojo. El tracto rubroespinal, flexor de las extremidades superiores principalmente. ¿De acuerdo? Luego tenemos otros núcleos, como por ejemplo el núcleo reticular o los núcleos vestibulares, que también bajan, pero son más relevantes en las vías o en la coordinación de los movimientos extensores. Habíamos dicho que el colículo superior se involucraba con el techo, las vías tectoespinales que tienen que ver con el movimiento de la cabeza y los ojos. Observen cómo el movimiento pasa en la regulación hacia el tálamo. Aquí el núcleo rojo recibe información del cerebelo, la manda al tálamo, la manda a la corteza y luego la corteza para abajo. Y luego el mismo núcleo rojo va para abajo. De tal manera que esta información que viene descendente se complementa con esta información. Si por algún motivo yo tengo una lesión aquí en la vía córtico-espinal, la vía rubroespinal del núcleo rojo, esta toma mayor relevancia e intenta compensar parte del movimiento. Oye, doctor, pero una persona que tiene una lesión cortical, córtico-espinal, pues se queda hemipléjica. Sí, porque te aventaste toda la vía. Pero una persona con un accidente vascular cerebral que de forma superior, arriba del núcleo rojo, está afectada la vía córtico-espinal, la rubroespinal empieza a sustituir parte de la función. Y en eso consiste parte de la rehabilitación física de los pacientes que tienen lesiones cerebrales. Sí, más o menos me entendieron. Entonces es la flexión de las extremidades, particularmente las superiores, pero en lesiones empieza a tener algo de participación, por lo menos el movimiento de los músculos axiales, ¿no? La vía reticular, aquí está, descendente, y la vía del núcleo rojo, que ya lo platicamos también. Habíamos platicado también ya de la corona radiada. Estos son los ganglios basales, muchachos. Y fíjense cómo estos ganglios basales, toda la información que va pasando desde la corteza a través, en medio del núcleo caudado y del putamen y globo pálido, que es el estriado. ¿Ok? Entre el caudado y el estriado, por aquí pasan todas las vías. Siendo aquí donde hace la primer sinapsis, como vamos a ver más adelante. Observen cómo la cola del núcleo caudado termina en la amígdala. Por eso estas neuronas de esta hasta el caudado
tiene información que tiene que ver con la memoria. La memoria de otras cosas, la memoria general y la memoria espacial. La memoria de los recuerdos y la memoria del movimiento. ¿Ok? Aquí voy a recordar olores, paisajes, la derecha, la izquierda, etcétera. Y aquí voy a recordar andar en bicicleta. Aquí están los ganglios basales. Dijimos que el caudado, el estriado, putamen, globo pálido, el tálamo, los núcleos subtalámicos, la sustancia negra, que tiene dos partes en particular, que las vamos a terminar de definir en varias ocasiones. Aquí tenemos un circuito que de alguna manera explica la relación entre los diferentes núcleos. Observen cómo tenemos de la corteza cerebral hacia, en este caso, el estriado. El estriado va a recibir información por una vía que le vamos a llamar directa y una vía que le vamos a llamar indirecta. La vía directa facilita, la vía indirecta inhibe. Entonces, esta información del estriado pasa al globo pálido interno o al globo pálido externo. Si pasa al globo pálido interno, esto pasa al tálamo y luego a la corteza nuevamente. Observen cómo la información del estriado esencialmente es inhibitoria. Y el globo pálido interno está inhibiendo al tálamo. ¿Ok? Inhibe al inhibidor, por lo tanto, facilita. Si yo le aumento la potencia a este aumenta la potencia inhibitoria. Entonces, el que inhibe al que inhibe, estimula. La indirecta esencialmente inhibe también a la inhibición. Entonces, al final, inhibe más inhibe, estimula este. Este inhibe este, pero este estimula este porque es la inhibición de la inhibición. Además, inhibe al núcleo subtalámico que también lo estimula. Entonces, en pocas palabras, estoy en estos ganglios, muchachos, estoy quitando frenos. Freno del que frena o freno al que frena el que frena. ¿Me explico? O sea, dependiendo de cuántos frenos tengas, el efecto final va a ser facilitador o inhibidor. ¿Sí? O sea, esencialmente el tálamo va a estimular. O sea, si yo le doy una descarga al tálamo en la vía que va hacia la corteza, voy a tener movimiento involuntario. ¿De acuerdo? Para que no se dé el movimiento involuntario, el tálamo tiene que estar inhibido. Y aquí está inhibido por el globo pálido interno. Está inhibido. Pero si yo inhibo al globo pálido interno, entonces se va a estimular. Por eso es inhibitoria. En cambio, por el otro lado, por la vía indirecta, estoy inhibiendo al que inhibe. Por lo tanto, se está estimulando el que inhibe. Por lo tanto, está inhibiendo más. Está disminuyendo. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en otra manera, ¿no? Entonces tenemos la corteza, manda la información en las vías ahí al estriado, putamen y globo pálido. Entonces el putamen por la vía directa va hacia el globo pálido interno que inhibe el tálamo. Entonces esta estimulación inhibe.
En cambio, la vía indirecta, esta estimulación inhibe al subtalámico que estimula el lobo pálido interno. Entonces, la activación de la vía directa facilita el movimiento y la activación de la vía indirecta inhibe el movimiento porque está estimulando al inhibidor. Y aquí se está inhibiendo al inhibidor. Estimula al inhibidor, inhibe al inhibidor. En este caso, inhibe al estimulador del inhibidor. Esta es la información que viene. Por otro lado, tengo la sustancia negra compacta que está produciendo dopamina. Y esta dopamina termina de darle el tono, muchachos, el tono al circuito. Y las aferencias de la sustancia negra, pues también hay información de la corteza, información de los ganglios basales y del cerebelo, para que esta sustancia negra termine de tener el tono adecuado de la dopamina que se necesita para estimular los núcleos. Entonces, al final esto, muchachos, esta interacción del estriado, el putamen globopálido hacia el tálamo, el subtálamo, la sustancia negra y el núcleo rojo, todo esto se integra en una vía donde al final va a bajar la información hacia los músculos, desde la corteza motora. Aquí tenemos la oliva inferior que lleva la información al cerebelo. Esta parte es muy importante. Y esta oliva inferior recibe información de todos lados, corteza, globo pálido, cerebelo, etc. Pero, muy importantemente, los núcleos vestibulares. Aquí no hay la señal esta aferente, pero ustedes ya saben que los núcleos vestibulares tienen que ver con el control del movimiento, llevando la información hacia el cerebelo. Esto es lo mismo, muchachos. Y luego, muchachos, esta es la función motora normal que ya revisamos. En algunas condiciones de enfermedad que ustedes seguramente han escuchado de ellas, por ejemplo, el Parkinson. Aquí tenemos un circuito, un esquema que remeda lo que sucedería en el Parkinson. ¿Qué está pasando en el Parkinson? La pars compacta no produce dopamina, no produce dopamina. ¿Cuál es el efecto de la dopamina? El efecto de la dopamina es inhibir la vía indirecta. Aquí tenemos, vamos a verlo aquí. El efecto de la dopamina es estimular la vía directa, o sea, la vía de la inhibición, e inhibir la vía indirecta, la vía de la estimulación. Entonces, si yo tengo aquí inhibido, esta información no está llegando aquí, entonces esta información no está modulada y esta información no está modulada. Por lo tanto, tengo problemas para facilitar el movimiento y problemas para la inhibición del movimiento. Entonces, nuestro paciente, al no poder iniciar el movimiento, tiene rigidez. Tiene rigidez porque tenemos esta vía directa inhibida, por lo tanto, la inhibición del tálamo está muy marcada, por lo tanto, aquí no hay movimiento. No hay movimiento, hay problema para empezar el movimiento. Y luego, por otro lado, aquí la vía directa está sobreestimulando al globo pálido externo, que es el que debe inhibir el núcleo subtalámico, por lo tanto está
sobreinhibiendo el tálamo. De nuevo, con rigidez. Como además tiene que regularse, tengo un temblor. ¿Un temblor en qué momento? En todo momento. Temblor en reposo. Tengo rigidez, bradiquinesia, no puedo moverme con la agilidad que debo de tener, además de que hay otras manifestaciones de la enfermedad de Parkinson que están involucradas, pero esencialmente quédense con temblor en reposo, rigidez y bradiquinesia. Por otro lado, muchachos, tengo una lesión otra vez en los ganglios basales, pero en este caso solamente afectando a esta parte de la vía indirecta. Solamente al afectar esta parte de la vía indirecta por una lesión en los núcleos específicos de la vía indirecta, una lesión específicos aquí del globo pálido externo, del núcleo subtalámico, esta lesión de estos núcleos va a producir que la inhibición se pierda y el tálamo sobreestimule, de tal manera que al estimularse el tálamo, yo tenga movimientos cuando no debo de tener. Eso se llama corea. ¿Qué significa corea? Significa que yo estoy en reposo y de repente muevo el brazo como si me estuviera espantando una mosca, pero no hay mosca. Es ese movimiento programado por ese grupo neuronal que les he platicado, que tiene programados los patrones, ese patrón no se inhibe y solamente se estimula. ¿Sí? Más o menos. Parkinson y enfermedad de Huntington. Parkinson, sustancia negra, enfermedad de Huntington, las neuronas específicas involucradas en el núcleo neoestriado de la vía indirecta. Tengo entonces el circuito del putamen, que ya platicamos el circuito del putamen con la vía directa, la vía indirecta, lesiones que esto puede causar y que son extremadamente relevantes, muchachos, en los movimientos que tengo programados y aprendidos, como por ejemplo el balancearte en un árbol, batear la pelota, andar en bici, tocar guitarra. Bien importante, cuando tengo lesionado este circuito, corea, hemivalismo, atetosis, movimientos involuntarios, como la enfermedad de Huntington o la rigidez, la quinesia y el temblor en reposo de la enfermedad de Parkinson. Y luego tengo el circuito del caudado. En el circuito del caudado, muchachos, que es parte del estriado del caudado también, este circuito lleva información más de memoria. O sea, es algo que yo aprendí a hacer en una circunstancia en particular. Como por ejemplo, vi algo que me estresa, algo que yo sé que está mal, algo que yo sé que es peligroso. Entonces, hago algo que sé que todos deben de hacer. No sé si alguna vez han visto un meme de un muchacho que va con otros muchachos en la secundaria y hace un sonido como de balazos y luego él se tira al piso como si estuviera recibiendo balazos. No sé si han visto ese meme. Entonces, los otros muchachos se tiran al piso como si estuvieran recibiendo balazos. O sea, ya está programado. ¿Dónde se integró ese movimiento? Pues en el circuito del caudado. Una información aprendida. ¿Ok? Si yo a un animal le quito el caudado, él va a ver un león acercarse y no va a correr. No quiere decir que no tenga miedo. Quiere decir que no sabe qué hacer
cuando vea un león. O sea, la memoria de protección o de ese circuito está perdida. ¿De acuerdo? Muchachos, vamos a platicar ya para terminar, porque ya está más o menos así, unos 10 minutitos, 15 minutitos más, de el cerebelo. El cerebelo es una parte muy desarrollada en los mamíferos, particularmente en nosotros, en los seres humanos, en donde es una área que también tiene varias capas parecidas a la corteza cerebral, en este caso es la corteza cerebelosa, y tiene núcleos. Esencialmente la parte más central es la parte más antigua del cerebelo, luego la parte menos, digamos, no tan lateral, pero no central, la parte intermedia, y la parte más distal es la parte más nueva. Esta parte central le vamos a llamar vestíbulo cerebelo, que tiene que ver con el movimiento de la postura del centro, el espino cerebelo, que esencialmente tiene que ver con el movimiento particularmente de las extremidades axiales, y el cerebro cerebelo, que tiene que ver con la coordinación fina de los movimientos. El cerebelo, así como la corteza cerebral, pasa por los ganglios basales, el cerebelo también pasa por ganglios profundos. En este caso, el núcleo fastigio, los núcleos interpuestos, que son dos, y el núcleo dentado. Y estos núcleos, de aquí las aferencias van hacia la corteza cerebral, hacia los músculos involucrados en el movimiento de las extremidades y hacia los músculos involucrados en la postura de la cabeza y cuello. Aquí están las diferentes neuronas que están en la corteza cerebral. Vamos a decir que la corteza cerebral tiene 3 capas: la capa molecular, la capa de las células de Purkinje, que es la capa intermedia, y la capa granular, que es la parte más interna. Y luego las vías de entrada, muchachos. Las vías de entrada de la capa hacia la capa molecular. En las células de Purkinje, estas células de Purkinje reciben información de las células trepadoras, las fibras trepadoras que vienen de la oliva inferior. Reciben información por aquí de las células de Golgi y de la capa granular. Estas células con las fibras paralelas hacen sinapsis con las células de Purkinje, cuya salida es a los núcleos profundos que ya platicamos ahorita. Estos núcleos profundos además reciben información de otras células y llevan la salida hacia las zonas que deben de ir: corteza cerebral, núcleos vestibulares o la médula espinal. Aquí está entonces un circuito vestíbulo cerebeloso, espino cerebeloso y cerebro cerebeloso. El vestíbulo es el más antiguo, que esencialmente lleva la información que controla el equilibrio y los movimientos oculares, o sea, lo más básico, lo más antiguo. El espino cerebeloso esencialmente es la zona intermedia, donde sale hacia el núcleo del fascículo y al núcleo interpuesto, donde él controla la postura y marcha. Y el cerebro cerebeloso ya es la parte más nueva, que va hacia el tálamo y hace los movimientos coordinados, como por ejemplo, pues el tocar una guitarra, andar en bicicleta, meter un penalti, etcétera, etcétera, etcétera. En estas situaciones del cerebelo, pues normalmente la afección, aunque se pueden estudiar de una manera fina las diferentes estructuras del cerebelo, en general tienen ustedes que acordarse
que el cerebelo controla el movimiento fino. Por lo tanto, a una persona con una afección cerebelosa, tú le pides que siga un objeto, por ejemplo, que toque la punta de su nariz y luego toque la punta de tu dedo. Aquí en este caso tú pones tu dedo o un objeto, un lápiz, lo que sea, y este movimiento con el cerebelo íntegro se puede llevar a cabo de una forma coordinada. Pero cuando tú tienes una lesión cerebelosa, el movimiento se hace descoordinado. Sí podría llegar a tocar, porque los ojos está viendo el punto que debe tocar, pero desde el movimiento del dedo hasta el lugar donde va a tocar hay movimiento irregular, ese temblor de intención. Mientras el dedo esté pegado a la nariz, no hay movimiento. En cambio, cuando sale hacia el objetivo, hay movimiento. Yo agarro una taza, no hay movimiento, pero si la taza la quiero llevar a mi boca para tomar, hay movimiento. Ese temblor de intención es característico de la lesión cerebelosa. De forma normal se puede llevar a cabo el movimiento y anormalmente el movimiento es caótico, con dismetría y descomposición. Tenemos otros movimientos que se llaman de adocoxinesia, que es movimientos integrados alternantes. Movimientos alternantes que una persona con lesión cerebelosa no puede hacer. Y finalmente, muchachos, toda esta información, muchachos, es una integración de señales de entrada y de salida. Por ejemplo, las señales de entrada a nivel parietal tienen que coordinar el espacio. Si yo tengo una lesión parietal, muchachos, particularmente una lesión parietal derecha, el lado izquierdo no lo voy a reconocer y entra un síndrome que se llama síndrome de la heminegligencia o de abandono, en donde la persona choca con el lado izquierdo porque no reconoce el lado izquierdo. No mueve el lado izquierdo, a lo mejor porque tiene mi parético el lado izquierdo, pero con algunos movimientos pareciera que debería de poder mover el lado izquierdo. ¿Por qué no lo mueve? Entonces le haces una prueba que le pides que dibuje un objeto, en este caso un reloj. Le dices, dibuja el reloj, y fíjense lo que él dibuja. Dibuja el reloj en su parte derecha, pero la parte izquierda del reloj no la reconoce. En su coordinación, en su raciocinio, dice, a ver, espérate, yo sé que un reloj es un círculo completo y que los números van del 1 al 12. Intenta acomodar del 1 al 12. Ah, mira, aquí va el 12. Yo me acuerdo que en la parte de arriba iba el 12. Pero lo demás no lo reconozco. No lo reconoce, se frustra, se enoja, porque él sabe que está mal, pero no sabe que está mal. Él sabe que está equivocado, pero qué parte, en qué momento está el error, no lo sabe. Más o menos me van siguiendo. Síndrome del abandono. En los grados más extremos de la enfermedad, la persona se viste la manga del lado derecho, pero no la del lado izquierdo. O sea, no se viste su brazo izquierdo, porque no reconoce su brazo izquierdo, no reconoce el lado izquierdo del cuerpo, el lado izquierdo del mundo. Obviamente se desespera. O sea, así como que sabe que está mal, pero no sabe cómo arreglarlo, ¿no? Entender, muchachos, el tema de la descerebración y la decorticación. Hay algunas imágenes en los textos que van a encontrar. Como una se caracteriza por tener
músculos flexores de las extremidades activos, o sea, el núcleo rojo activo. La lesión está por encima del núcleo rojo. Pero cuando la lesión está por debajo del núcleo rojo, haces una extensión porque se pierde la función del núcleo rojo. Esto es la diferencia entre cortar las vías descendentes por arriba del núcleo rojo o por abajo del núcleo rojo. La rigidez de descerebración por abajo del núcleo rojo o decorticación por arriba del núcleo rojo. ¿De acuerdo? Y eso nos puede indicar de alguna manera a qué nivel están las lesiones. Dejo de compartir. Dejo de grabar.